Vamos a hablar ahora del crimen de Nora Dalmazo. El próximo jueves comenzará el juicio con jurados populares a Marcelo Macarrón, el viudo acusado como instigador del crimen, de haber contratado a sicarios que habrían, uno o más, que habrían provocado la muerte de la mujer y luego habrían simulado un acto sexual para presuntamente confundir a los investigadores. Una hipótesis que deberá ser saldada en el juicio oral. La semana pasada comenzó la elección de los jurados. En realidad lo que se generó a partir del viernes pasado es las entrevistas a quienes fueron preseleccionados y ahora comienza una etapa en la que podrán ser impugnados algunos por parte de la defensa y ya el viernes conoceremos a quienes son o formarán parte de los 8 jurados titulares en el juicio. Bueno, una particularidad, agregamos que para el fiscal el móvil pudo haber sido económico o político, pero lo decíamos, la particularidad de este proceso judicial tiene que ver con la participación de los jurados populares. Serán 8 que se complementarán con el desempeño de otros 3 jurados técnicos. ¿Cuáles son las posibilidades que se abren ante este proceso judicial? Bueno, se lo vamos a consultar a un especialista, Pablo. Así es, vamos a sumar al doctor Oscar Testa, ex juez de Cámara. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Doctor, lo primero que queremos consultarle, estamos en una señal federal y no resulta muy frecuente para muchos ciudadanos de otras provincias, cuando hablamos de jurados populares, estar cercanos a cómo es el funcionamiento, cuál es el rol que deben ocupar en cada una de las audiencias. En este caso, en el juicio por el crimen de Nora Dalmazo, ¿qué es lo que va a tener que dilucidar el jurado popular? ¿Cuál es el rol que va a ocupar en este proceso? Sí, como bien vos decís, Pablo, el sistema de jurados populares, pese a que está en plena discusión a nivel federal, todavía no existe y en varias provincias tampoco. Córdoba, en este sentido, fue pionera, siendo la primera provincia que estableció el sistema de jurados populares, un sistema escabinado, mixto, es decir, en el cual el jurado popular interviene junto con los jueces técnicos para intervenir no por voluntad de ninguna de las partes, sino de acuerdo a la calificación legal de la causa, con esta integración mixta de jurados populares y jueces técnicos. La provincia está prevista la realización de este tipo de juicios para los delitos muy graves, es decir, los que tienen penas realmente muy altas, como en este caso que estamos en presencia de un homicidio triplemente calificado, y para todos los casos del fuero contencioso administrativo, es decir, los casos de corrupción. En este caso concreto, los jurados populares son 8, intervienen también los 2 de los 3 jueces técnicos, entre ellos conforman la mayoría y en caso de empate, es decir, un 5-5, desempata el titular del tribunal. ¿En qué momento interviene? Esa es en líneas generales la estructura o el funcionamiento de los jurados populares en el sistema cordobés. Una pregunta, doctor, en relación a esto. El jurado popular lo que tiene que determinar es si Macarrón es o no culpable. Después toda la evaluación técnica la hace el jurado técnico, los magistrados. Es así, los jurados populares tienen que resolver 2 cuestiones. En función de los términos en que está formulada la acusación, deben determinar si el hecho existió en esos términos y si el autor es el acusado. Esas son las dos materias en las cuales el jurado popular se tiene que expedir. Una vez que culmina la acción del jurado popular en este sentido, es decir, suponiendo que entiendan que el hecho existió y fue su autor el acusado, le corresponde a los 3 jueces técnicos determinar la calificación legal de ese hecho y eventualmente la pena que le correspondería al acusado.
Bien, bueno, queríamos consultarle sobre la expectativa que se genera a partir de este proceso judicial. En reiteradas oportunidades se dijo que la acusación en algún punto era ambigua, que hasta aquí el proceso había utilizado muchos verbos en potencial, pero ¿qué rol cumplen en esta instancia los jurados populares? ¿Cuáles son las expectativas que se generan acerca de cómo se puedan pronunciar, teniendo en cuenta que, a diferencia de otros casos, el caso Nora Dalmazo, es uno en el que seguramente los ciudadanos llegan con algún prejuicio y con algún conocimiento de la causa? ¿En qué puede derivar este proceso? Sí, evidentemente que es un caso particular en el sentido de que la totalidad de los jurados populares seguramente tienen algún conocimiento del caso, si no vamos a decir un conocimiento bastante extenso, porque es un proceso que se ha desarrollado a lo largo de más de 15 años. Evidentemente que ha tenido no solamente trascendencia local, sino también trascendencia provincial y nacional. Es una cuestión que nunca ha desaparecido de manera total de la agenda mediática y por lo tanto evidentemente que tienen todos ellos ya un conocimiento previo. En lo que es el juicio puramente dicho, el día viernes y ayer lunes se completó la integración de la audiencia de integración del jurado, que yo diría que más bien que integración del jurado habría que llamarlo una audiencia de impugnación de jurados, es decir, fueron citados 48 miembros de la lista total de los jurados de la circunscripción y allí algunos de ellos ya han sido apartados por diferentes razones. Tenemos que ver que pueden existir causales de inhibición que son propias de los jurados populares, como por ejemplo una enfermedad personal, enfermedad de otra persona a la que deban cuidar, o una afectación intensa de sus cuestiones patrimoniales. Vamos a estar aquí en presencia de una audiencia realmente larga que se va a extender por lo menos durante 3 meses y evidentemente que hay razones por las cuales la gente que ha sido citada se ha podido apartar. También estamos en un proceso de recusaciones, como decía Pablo recién. Yo supongo que entre el próximo viernes y primeros días de la semana próxima estará integrado definitivamente el jurado popular. También tenemos que tener en cuenta que uno de los jurados populares que se integren puede ser recusado sin expresión de causa, tanto por la defensa como por la fiscalía. Y evidentemente que tendría que dar lugar a un nuevo nombramiento. Estamos ya en una fecha muy próxima, faltan pocos días para el inicio del juicio y evidentemente este tipo de cuestiones va a correr un poco contra el tiempo. En cuanto a lo que... ¿Qué otra cosa me preguntaba Marina, perdón? La expectativa que se genera con la participación de un jurado popular, usted que tiene experiencia en este tipo de procesos, bueno, viendo un poco de qué manera se comportan, ¿qué es lo que puede llegar a resultar de esa participación? Bien, sí, como vos bien decís, de alguna manera se han efectuado una serie de críticas a lo que es la pieza acusatoria. Esas cuestiones realmente son más técnicas que concretas en cuanto a la influencia que pueden llegar a tener en la formación de la opinión definitiva por parte de los jurados populares. Los jurados populares no se rigen por los principios que tienen que tener los jueces técnicos al momento de tomar una decisión, es decir, a través de lo que son los principios de la sana crítica racional, sino que se manejan en función de la íntima convicción que la totalidad de la prueba producida en la audiencia le genera. Tenemos que tener en cuenta que los jurados populares, cuando ingresan a la audiencia, lo único que conocen es la acusación, los términos, es decir, lo que de alguna manera ustedes estaban reseñando como introducción a la entrevista. No conocen absolutamente nada más, no tienen acceso al expediente. Lo que van a hacer es ir conociendo a través de los testimonios que se vayan generando en la audiencia e ir de esa manera formando su propia convicción. A eso se le suma también las lecturas de pericias o de testimonios de gente que no va a poder comparecer por determinadas razones a la audiencia y recién una vez que
esté terminada la recepción de la prueba y formulados los alegatos, recién allí pueden tener acceso íntegramente al sumario. Es en ese momento en el que, a través de una acordada del año 2017 del Tribunal Superior de Justicia, los jurados populares van a deliberar en soledad, es decir, los 8 miembros del jurado popular deliberarán, conocerán el sumario, discutirán las posiciones de uno y de otros hasta conformar una opinión de ellos sin influencia de ningún tipo de parte de los jurados técnicos, más allá de las eventuales consultas que por alguna cuestión puntual y precisamente técnica, el presidente del cuerpo de jurados le pueda llegar a formular a los jueces técnicos. Claro. Recién una vez que allí se haya formado la convicción, y esto realmente es muy importante respecto de la forma histórica en que se fueron desarrollando los hechos, cuando antes del 2017 las deliberaciones se realizaban en conjunto los jueces técnicos y los jurados populares. En este caso, desde esa fecha, ya llevamos prácticamente 5 años, no se hace más de esa forma, y la independencia con la que cuentan los jurados populares para tomar sus decisiones, en ese sentido es amplísima. Claro. Y por lo tanto, siendo que es la íntima convicción de los jurados populares, obviamente fundado... Ahí Doctor, lo perdimos. Hemos perdido ahí mínimamente la conexión, a ver si la podemos recuperar porque queríamos hacer una consulta al doctor Testa. Doctor, se nos ha silenciado, ¿lo vemos bien? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Quería consultarle, doctor. Doctor, quería hacer una pregunta. En relación a esto que usted sostiene sobre la íntima convicción, obviamente los jurados populares no tienen una formación técnica, no han visto previamente el expediente, no conocen muchas de las pruebas, uno puede presumir, más objetivas, aunque ya lo hemos discutido. La requisitoria elevación a juicio de Pizarro deja poco margen al objetivo en ese sentido. Pero digo, después, ¿cómo se logra fundamentar el fallo, ¿no? ¿Qué enorme responsabilidad que van a tener los magistrados de poder convencer a estamentos superiores, Tribunal Superior de Justicia y hasta la Corte Suprema, de poder fundamentar cuando solo, sea cual fuera el resultado, se determina desde una íntima convicción? Porque después los fundamentos tienen que ser técnicos. Sí, tienen que ser técnicos relativamente. Vamos a hablar de hechos. Acá estamos hablando de hechos. El análisis de los hechos no requiere, precisamente por eso es la participación del jurado popular, es decir, donde el sentido común ciudadano es el que va a determinar la existencia del hecho y la responsabilidad del acusado. La fundamentación técnica, es decir, el desarrollo y la fundamentación del voto, no lo van a hacer los jurados populares, sino que lo van a explicar a los jurados técnicos, y es uno de los jueces técnicos quien va a redactar la resolución. A su vez, tenemos que ver que una vez que esté redactada la fundamentación por parte de ese juez técnico, va a ser sometida al conocimiento de los jurados populares, que allí terminarán brindando su acuerdo o pidiendo correcciones, agregados, etcétera, a los fines de justificar plenamente lo que es la posición que han sostenido y por qué han resuelto lo que han resuelto. Tenemos que ver que los jurados populares obviamente son amplia mayoría, son 8 los jurados populares, son 2 los jueces técnicos, y también hemos tenido como dato importante en estos últimos tiempos 2 juicios que se resolvieron con la voluntad de los jurados populares. El de una tentativa en grado de homicidio de Barrio Alberdi de fines del año pasado y alrededor de agosto, septiembre, si no me equivoco, un caso de San Pacho, donde una acusada de homicidio en grado de tentativa de su suegra, le había querido prender fuego, también fue resuelto con el voto de los jurados populares. Por lo tanto, esto nos está poniendo de manifiesto que el rol del jurado popular hoy por hoy es realmente determinante al momento de establecer responsabilidades y existencia de hechos. Bien. Bueno, será clave seguir muy de cerca lo que puede ocurrir en el juicio con los jurados populares. Quiero hacerle una consulta. Precisamente por eso también está el interés o la intención de la defensa, principalmente, de tratar de garantizar
la mayor transparencia, ecuanimidad e imparcialidad por parte de esos jurados populares. Claramente. Doctor, quiero consultarle antes del cierre por otra parte que es fundamental en un juicio. Hace unos días nada más conocimos que María Delia Grassi, la madre de Nora Dalmazo, desiste de ser parte querellante. Para la gente que nos está recibiendo en sus casas, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la querella en un juicio y qué impacto tiene el hecho de que la madre no la asuma en este proceso? Bueno, la querella, el rol de querellante particular, es un rol coadyuvante de la Fiscalía. ¿Esto qué significa? Que interviene colaborando con la Fiscalía, tratando de obtener la acreditación del hecho y la condena a los acusados. Ese es el rol fundamental de la querella. Tenemos, para ejemplificar con un caso concreto, la situación del homicidio de la comerciante de la calle San Martín. El acusado fue Medina, un señor de Las Albahacas, que terminó condenado por la acusación formulada por la querella cuando el fiscal había pedido la absolución. Eso lo planteo para dar una clara muestra de cuál es el rol, la importancia y el peso concreto de una querella particular. En este caso concreto, ya hacía mucho tiempo que la querella estaba inactiva, años te diría, y al no estar activa, al tenerse conocimiento de ciertos problemas de salud de la mamá de Nora Dalmazo, la propia Cámara del Crimen le había designado una asesora letrada en representación de la querella. Pero en esto también quiero ser claro, es decir, una cosa es el rol de una querella formal, cuando no se cuenta con la colaboración de las víctimas, y otra cosa es ese rol activo, claro, proactivo de las querellas que aportan, que persiguen, que insisten, que peticionan de manera constante ante el tribunal, no solamente actuando como coadyuvante ya de la Fiscalía, sino también asumiendo un rol protagónico. Y esa situación en esta causa concreta ya no existía desde hacía años, te diría por lo menos 4 o 5 años, y lo que ha hecho con la renuncia es simplemente clarificar una situación fáctica que ya estaba establecida prácticamente desde hace muchísimo tiempo. Está claro. Bueno, usted recordaba el caso de Sergio Medina, y en aquel momento cuando el fiscal Rivero dijo que no estaban los elementos objetivos como para avanzar en la acusación, sí dijo tener la íntima convicción de que la persona que estaba al frente era el asesino. Bueno, esa íntima convicción, claro, fue la que llevó... La íntima convicción no alcanza para Rivero no alcanzó, para el fiscal, pero sí para los jurados, claro, populares, que después terminaron condenando a Medina. Doctor, queremos agradecerle muchísimo este contacto y vamos a seguir seguramente de cerca todo lo que ocurre de aquí hasta el 14 de marzo con el inicio del juicio a Marcelo Macarrón. Un abrazo y muchas gracias. Muy amable. Igualmente para ustedes y a disposición para lo que necesiten en cualquier momento. La palabra del ex juez de Cámara, el doctor Oscar Testa. El próximo viernes se van a conocer quiénes son los 8 integrantes del jurado popular que va a juzgar a Marcelo Macarrón. Miren ustedes la importancia que tienen. No solamente tienen que definir que el hecho existió en los términos en los que fue planteado por la acusación, es decir, alguien contrató a 2 sicarios y mandó a matar a Nora Dalmazo, sino que deben definir si fue Macarrón el autor. En ellos está esta enorme responsabilidad. Vamos ahora con más títulos.